Escribir la historia de FECODE es escribir la historia del campesinado, de la educación rural, de la incursión de la mujer en el quehacer docente, de la conformación de las grandes ciudades, de la lucha social por hacer de Colombia un país justo y equitativo. Porque los maestros que dieron origen a la federación y quienes la han fortalecido son hijos de ese pueblo que lucha día a día por mejorar su calidad de vida y por hacer de la educación un derecho fundamental, financiado y asumido por el Estado con el fin de garantizar el desarrollo humano, científico, artístico y motriz de los colombianos y hacer de esta tierra un lugar de bienestar colectivo y de paz. No es casual que FECODE haya nacido por la misma época en que se dio ese acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder y que se conoció con el nombre de Frente Nacional. De acuerdo con Adalberto Carvajal, uno de los primeros presidentes de FECODE, los maestros de entonces entendieron que esa no era la solución a los problemas sociales y decidieron empezar a luchar por sus derechos y a conformar la organización política y sindical que hoy enorgullece al magisterio. Pues en ese momento incluso las centrales obreras eran manejadas por azules y rojos. El presidente de la UTC era Tulio Cuevas, miembro del directorio conservador. José Raquel Mercado, presidente de la CTC, miembro del directorio liberal, y a los maestros nos decían, a los de la base, que no hiciéramos política. Pues nosotros rompimos ese esquema y hicimos política y empezamos a hacer política contra los partidos, contra la iglesia, contra el Estado, hasta construir este sindicato que indiscutiblemente va a ser la vanguardia del nuevo país. Materializar la idea de una organización de maestros no fue fácil, significó sacrificio económico, capacidad de convocatoria y unidad. El abandono estatal al sector educativo y la poca valoración de la profesión docente hicieron que la unión y la combatividad brotaran de manera natural. Esa actitud de confrontación con una dirigencia nacional excluyente empezó a arrojar las primeras conquistas. El Sindicato de Maestros de Boyacá, con Rafael Alirio Morales, que en paz descanse, vino a Bogotá una vez buscando que le diéramos nosotros apoyo, y fue cuando por primera vez apareció en 8 columnas en el diario El Tiempo un titular: 48.000 maestros respaldan a los maestros de Boyacá. El gobernador en esa época, un señor de apellido Sarmiento, le decían el Chulo Sarmiento, me llamó a mí como presidente de FECODE, me dijo, por favor no me haga esa huelga. Le dije, le doy 3 días para que usted pague los sueldos de los maestros, porque no se pagaban a tiempo los sueldos. Y efectivamente en 3 días se hizo el pago. La Marcha del Hambre, que en 1966 salió de Santa Marta y tras 45 días de camino llegó a Bogotá, le marcó varias características a la naciente organización magisterial. Las grandes movilizaciones, las marchas y las protestas como formas de lucha, la profesionalización docente como bandera, el mejoramiento de las condiciones educativas como objetivo y el acompañamiento de la comunidad educativa para el logro de las metas. En la década del 70, con estos derroteros bien claros, el magisterio emprendió grandes gestas hacia estas conquistas, pero en el camino se le atravesó el estatuto de Misael Pastrana, que era contrario a sus intereses, ante lo cual decidió la realización de 3 paros que a la postre dejaron varios logros, pero también encarcelados, destituidos y golpeados por la fuerza pública. Nosotros logramos en 1972, si mal no recuerdo, una cosa muy importante que fue la unificación de salarios por categorías en todo el país. Otra conquista muy importante fue la jornada laboral de 5 días. Antes de esta época, los maestros tenían que trabajar los sábados mediodía y los domingos debían llevar a los alumnos a misa, sobre todo en el caso de los de primaria. El intento de Misael Pastrana por restarle estatus a la profesión docente hizo que el magisterio se pusiera como meta la aprobación de un estatuto que garantizara estabilidad, ascensos y régimen disciplinario. La unidad fue preámbulo de esa gran lucha. A nivel interno, el fortalecimiento de la federación, tanto en cantidad como en calidad, porque se constituyó en una federación única de los educadores de primaria, secundaria y universitaria. 2, el planteamiento que se hizo de una lucha denodada para obtener el estatuto docente único que finalmente se consiguió en 1979. Y 3, la unidad que se obtuvo entre FECODE y todo el sindicalismo independiente.
A pesar de su fortaleza, el magisterio no pudo avanzar mucho con respecto a este objetivo en el gobierno de Alfonso López Michelsen, quien en 1976 le negó el aumento salarial a los docentes por haber realizado 3 paros escalonados, despidió a cientos de dirigentes sindicales y expidió un estatuto aún más regresivo que el de su antecesor, el Decreto 128 de 1977. Ante esa arremetida, FECODE convocó una huelga que duró más de 70 días y un paro cívico nacional que hizo ceder al gobierno y lo llevó a concertar unas bases de negociación que continuaron en el periodo del presidente Julio César Turbay Ayala y que finalizaron con la aprobación del mejor estatuto docente que ha tenido el magisterio colombiano. Hecho que de alguna manera significó muchas cosas, no solamente que los educadores por primera vez contaran con una norma legal que reglamentara su actividad profesional y la liberara de las manos del clientelismo y la politiquería, sino que adicionalmente tuvo el significado de que el magisterio se convenció de que tenía que llegar a acuerdos con el gobierno. Durante su periodo, también se impulsó el movimiento pedagógico, que le dio fuerza a las propuestas educativas alternativas, los debates políticos e ideológicos en torno a la educación y el sistema económico y social, el nacimiento de la revista Educación y Cultura y la expresión de múltiples modelos pedagógicos. La federación se comprometió mucho más a fondo, más organizadamente, con unos conceptos mucho más claros en la lucha por rescatar el estatuto profesional del docente, es decir, por comprometer a los educadores con el trabajo pedagógico y sobre todo con el reconocimiento de que el ejercicio de la enseñanza está orientado por una disciplina que es la pedagogía y que por lo tanto los maestros tenían que aplicarse a conocer la pedagogía. La década de los 80 fue convulsionada y dejó muchos maestros asesinados por su activismo a favor de los derechos humanos y laborales. Germán Toro recuerda a los que tuvo que enfrentar entre 1989 y 1990, año en el que estuvo al frente de la federación. En esos años perdimos a dirigentes valiosísimos para el magisterio colombiano. Rescato en este momento a Luis Felipe Vélez, que era el presidente de ADIDA, Fermín Meléndez en Córdoba, dirigentes en el Valle del Cauca, en el resto de la costa atlántica. Es decir, hubo una racha de asesinatos contra dirigentes sindicales del magisterio y de hecho el Comité Ejecutivo de FECODE por esos tiempos también tuvo bastantes amenazas y la necesidad de recurrir a la protección estatal. En ese año, FECODE negoció con el Congreso el régimen prestacional de los educadores, que se materializó en la Ley 91 de 1989, con la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que se financia con recursos del Estado y de los propios educadores. Entró en la negociación el hoy presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, cuando era senador, y con él nos tocó llegar a un acuerdo, o llegamos a un acuerdo sobre el contenido de la ponencia definitiva para ser aprobada como ley, asunto que debo rescatar. Acordamos en una madrugada previa a un paro nacional indefinido del magisterio un texto que tuvo el aval del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y la mayoría del Comité Ejecutivo, que finalmente después, preservando los acuerdos, se convirtió en ley de la República. Tanto Germán Toro como Abel Rodríguez participaron en la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la Constitución Pluralista de 1991. Allí quedaron las bases de la Ley General de Educación, que el Comité Ejecutivo, liderado por Jaime Duzán Calderón, desarrolló y negoció con el presidente César Gaviria tras un paro nacional que colmó la Plaza de Bolívar el 26 de mayo de 1993. Varios hechos importantes, recuerdo uno, mi intervención ante la Asamblea Nacional Constituyente para pedir que se tuvieran en cuenta propuestas, iniciativas de los maestros colombianos, el derecho a la educación, los derechos de los educadores colombianos, lo de la financiación de la educación, etcétera, la participación política, entre otros puntos que recuerde. Dirigir la huelga nacional, creo que las más grandes, en 1993, contra las pretensiones del gobierno de municipalizar y privatizar la educación colombiana. El mejoramiento salarial y profesional tuvo gran relevancia en el periodo 94-97, que encabezó Boris Montes de Oca, y que a pesar de una actitud un poco más social del gobierno Samper, no se escapó de conflictos, movilizaciones y negociaciones. Se logra un mejoramiento sustancial
en las condiciones de vida, en el mejoramiento salarial y prestacional del magisterio colombiano, sobre la base de acuerdos de incrementos salariales por encima al definido por el gobierno de turno en ese momento, el presidente Ernesto Samper Pizarro, la media prima de vacaciones equivalente al 50% del salario que devenga cada educador de acuerdo a su grado en el escalafón, pero también se lograron otros, cosas importantes como la incorporación de nuevos educadores a la planta de personal. Con la llegada de Andrés Pastrana al poder se revivió la andanada de medidas en contra de la educación pública que 28 años atrás su padre intentó sin éxito. Tarcisio Mora debió enfrentar parte de ese momento histórico que también pretendió acabar con la Caja Agraria, Telecom, Ecopetrol y otras entidades, lo que obligó a los trabajadores a unificarse en el Comando Nacional de Paro, que lideró una larga lucha contra ese gobierno. Logramos derrotar el Plan Nacional de Desarrollo de Pastrana, que buscaba acabar con el régimen prestacional de los docentes. Se acababa la retroactividad de las cesantías, se acababa el preescolar y nos colocaban las úrsulas. Y de igual manera quería el gobierno trasladarnos, se acababa la estabilidad laboral. Además de eso, en el Plan Nacional de Desarrollo se quería hacer la famosa evaluación de institución. Y fruto de la gran lucha que logramos concitar a nivel nacional, salimos adelante, declaramos la desobediencia civil, el gobierno nos llama a los exámenes, ninguno acude a esa gran convocatoria del gobierno, logramos demandar el Plan Nacional de Desarrollo y ganamos la demanda. Gloria Inés Ramírez, la única mujer que ha presidido esta federación y hoy está en el Senado de la República, también tuvo duros retos y enfrentamientos con la administración Pastrana por el recorte a las transferencias que concretó con el acto legislativo 01 y la expedición de un estatuto sin garantías para los maestros, como es el 1278 de 2002. Logramos formar un frente común. Este frente común fue la llave de oro que yo llamé como tal, una llave de oro entre los padres de familia, los estudiantes y los educadores, donde Colombia tuvo comprensión de lo que significaba las reformas que el gobierno quería colocar, que era poner la educación simplemente al libre mercado, bajar los presupuestos y donde quedó demostrado el doble discurso que manejan los gobiernos. Importante también resaltar la unidad que logramos conformar y articular muy bien con los directivos docentes, donde ellos entendieron que ese papel de gerentes que les querían dar era simple y llanamente para que perdieran su carácter de docente y cumplieran un papel de patrono. El primer periodo del presidente Uribe, que se caracterizó por ajustar el sistema educativo al recorte de su antecesor y por presentar un referendo que acababa con varias entidades públicas y eliminaba derechos del magisterio, le correspondió lidiarlo al hoy senador Jorge Guevara. Yo recuerdo con mucho entusiasmo que derrotamos el referendo uribista, que pretendía eliminar los derechos en parte de la educación universitaria y los derechos de los maestros en materia pensional. Difícil al principio, no creían los maestros que era posible. Y yo tomé una frase de Neruda, bellísima: ganaremos, compañeros, ganaremos los más humildes, aunque tú no lo creas, ganaremos. Y ganamos. Igualmente, el gobierno en ese periodo eliminó los regímenes especiales y prácticamente a todos los trabajadores lo llevó a la Ley 100. Nosotros logramos algo muy importante, con una preparación de un paro indefinido que terminó convertido en un plan nacional de movilización, que lo central fue una marcha de Tunja a Bogotá, que se incluyeran un parágrafo especial en el acto legislativo 1 del 2001, el primero, que eleva a rango constitucional el régimen pensional y prestacional de los maestros, y el parágrafo segundo que nos exime de la eliminación a partir del 2010. Y el segundo recorte más traumático y desesperanzador que ha sufrido la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico, y que corrió por cuenta de Álvaro Uribe Vélez con el acto legislativo 04 de 2007, fue contestado desde FECODE con un gran paro que convocó el Ejecutivo liderado por el profesor Whitney Chávez Sánchez, que movilizó a millones de personas y reposicionó a FECODE como la defensora de la educación pública. Yo creo que lo más importante de todo esto es que aquí todavía hay un renglón muy alto de la educación que está en manos del Estado. Eso es una prioridad porque cualquier medida de privatización atenta contra el derecho a la educación de los sectores populares. FECODE seguirá estando allí
en las primeras líneas de pelea de los sectores populares para defender nuestros derechos, no solo el de la educación, también el de la salud, el de la vivienda, el de los servicios públicos. Así es que debemos todos celebrar estos años como resultado de una lucha y la preparación para nuevas luchas. Este presidente de la Federación también defendió con gallardía el modelo especial de salud que el gobierno intentó desmontar con los nuevos contratos para atender al magisterio. Ahora lidera el comité de la Federación el profesor Zenén Niño Avendaño. Él y su equipo tienen un gran reto: movilizar las bases sociales que consolidó la lucha contra el recorte a las transferencias para reconquistar un estatuto docente digno y hacer que el Estado resignifique el derecho a la educación como fundamental.